Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30 al versículo 47. Hermanos, así dice la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo un mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Hermanos, la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos sentarnos. Muchos creen que el cristianismo consta de una fe ciega, una fe sin bases, una fe sin evidencia, una fe sin sustento. Pero lo contrario es verdad. El cristianismo es la única religión que tiene testimonio. Y testimonio no de cualquier tipo, sino el testimonio más fiel que es posible dar. De tal manera, que rehusarse a creer en la verdad que el cristianismo proclama no tiene justificación. Hay tanta evidencia de la veracidad de la Escritura, de la existencia de Dios y de la divinidad y obra mesiánica de Cristo, que rehusarse a creerla no tiene justificación. No se puede apelar a la ignorancia, no se puede apelar a la falta de evidencia, sino que la única causa de incredulidad es la de un corazón duro y perverso que se resiste a creer el claro testimonio. Hay tanta evidencia de la existencia de Dios, de la veracidad de las Escrituras, de la obra mesiánica de Cristo, que rehusarse a creerla no puede
ser ignorancia, sino dureza de corazón. El testimonio de la existencia de Dios es claro, según nos dice Romanos capítulo 1, según nos enseña Salmo 19, según nos enseña Salmo 8 que cantamos, que los cielos anuncian tu poderosa mano. La evidencia, el testimonio de la existencia de Dios es tan claro. El hombre no lo puede escapar. A donde quiera que se haga, ahí están sus testimonios, como los llamó un teólogo. Los vestigios, las huellas de Dios están a través de toda la creación. Si miras a los cielos, ahí está su evidencia. Si a la tierra, ahí está su evidencia. Si al observar el mar, si al analizar las galaxias, si al mirar a los animales, si al observar el orden de la creación, si al mirar su propia conciencia que le acusa de pecado, ahí está Él revelándose. El hombre no puede escapar. El hombre no puede escapar la realidad del testimonio de Dios. Es por eso que la Biblia no da lugar para tal cosa como el ateísmo. No hay puro y verdadero ateísmo si por ateísmo creemos aquel que en verdad no cree en la existencia de un Dios. No hay tal cosa como ese tipo de ateos. Entonces, ¿qué tipo de ateos sí hay? Aquellos que tienen toda la evidencia en sus corazones y que sus corazones destellan de tiempo en tiempo sobre la realidad de este Dios, pero que lo odian tanto que deciden negar con su mente su existencia. Ese es el único tipo de ateos que la Biblia permite. Así que la existencia de Dios es afirmada externa e internamente en el hombre. El testimonio de las Escrituras, que proceden de un origen divino, es abrumador. Que fue escrita por hombres, es verdad, pero que esos hombres fueron guiados por el poder sobrenatural del Espíritu de Dios para ser guardados del error, de manera que lo que tenemos en nuestras manos es la misma palabra de Dios. El testimonio es abrumador de esto. Tanto que algunos teólogos han llamado a la Escritura autoatestiguadora. Autoatestiguadora. No necesita algo externo que confirme que la palabra es la palabra de Dios. Ella misma se confirma. Dios ha hablado, Dios se ha revelado, y Dios se ha revelado en Cristo Jesús. Y así como la existencia de Dios es innegable a la luz de todo el testimonio que Él nos da, y así como la evidencia de que la Escritura es la palabra de Dios por el testimonio que ella da de sí misma, así también la evidencia de que Jesucristo es quien dijo ser, está atestiguado y no hay manera en que pueda ser rechazado. Jesucristo es quien dijo ser. Jesucristo es el eterno Dios que se hizo hombre para cumplir su oficio de mediador y morir en la cruz por los pecadores. Hoy, después de esta predicación, solo habrá dos personas entre nosotros: los que creen esa verdad por todo el testimonio, o los que rechazan toda esa verdad a pesar de todo el testimonio. Pero no hay aquí un lugar para la ignorancia. No hay lugar aquí para un medio lugar. O eres de los que crees y te rindes a Él, o eres de los que crees y lo rechazas. Y lo rechazas. Esta última sección del Evangelio de Juan, versículos 30 al 47, tiene el mismo propósito, hermanos, de todo el capítulo 5. ¿Cuál fue el propósito del capítulo 5? Revelar la autoridad
innegable de Jesús. Revelar que Jesús es aquel que tiene autoridad para plantar el reino de Dios en la tierra, y que esta autoridad que Él posee procede de que Él es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, y en segundo lugar que Él es el indicado por el Padre, el Hijo del Hombre, para venir a inaugurar ese reino. Hemos visto esto en el capítulo 5, no sé si llevamos 3 o 4 predicaciones en el capítulo 5, y hemos visto vez tras vez tras vez esto. Él confirma su autoridad. Versículos 30 al 47 tienen el mismo propósito: confirmar la autoridad de Jesús, confirmar que Él es el divino Hijo de Dios, confirmar que Él es el Hijo del Hombre que iba a venir a inaugurar el reino. Así que creemos tener mucho testimonio de la existencia de Dios, claro. Creemos tener mucho testimonio de la Escritura, que es la palabra de Dios, claro. Pues tenemos el mismo testimonio de que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, así como el Hijo del Hombre que vino a inaugurar el reino. Pero ¿cómo confirma aquí que Él es lo que dijo ser? No es con un milagro. Cristo reveló que Él era el Hijo del Hombre y que Él era el divino Mesías en los versículos 1 al 15 haciendo un milagro. ¿Quieren saber que soy el Hijo del Hombre? Vean, tengo autoridad para traer la nueva creación a existencia. ¿Qué tenemos eso en el 30 al 47? No. Entonces, quizá un discurso sobre su persona, porque primero Él hizo el milagro para autentificar su autoridad. Y después lo que tenemos es un discurso de Él, un discurso donde dice: soy el Hijo del Hombre. El Padre y yo tenemos una unidad de esencia. Somos dos personas, pero una esencia. Soy Dios de Dios. No tenemos un discurso aquí. Tampoco tenemos lo que ocurre en el versículo 25 al 29. ¿Qué ocurre en ese versículo? Cristo dice: soy el Mesías esperado, soy el que tiene toda autoridad para inaugurar el reino. ¿Y quieren escuchar? ¿Quieren saber que así es? Tengo autoridad para juzgar. Tengo autoridad para juzgar. O sea, tengo esta prerrogativa divina de la cual solo Dios goza, pero que yo también gozo porque soy Dios. Y ustedes que me juzgan serán juzgados por mí. Y ustedes que me hacen juicio serán juzgados ante mí. ¿Tenemos eso aquí? ¿Tenemos otra prerrogativa divina que Cristo se apropia? No. Entonces, ¿cómo Cristo termina o confirma que Él es aquel que dijo ser? Que Él es el que tiene toda autoridad porque es Dios y es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque en estos versículos el Señor nos dirige a 4 testigos que confirman que esto es así. 4 testigos que confirman de manera absoluta que Cristo es quien dijo ser. ¿Quiénes son estos 4 testigos? Juan el Bautista, las obras de Cristo, en tercer lugar, el Padre, y en cuarto lugar, las Escrituras. 4 testigos que confirman que Jesucristo es quien dijo ser. Pero antes de indagar en estos testimonios y de ver cómo demostraron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, preguntémonos, ¿cuál es la razón de este testimonio? ¿Cuál es la razón y el propósito del testimonio? Hermanos, que el tema de estos versículos es
El testimonio es evidente que este es el tema. ¿Quieren que lo compruebe? Lean conmigo las 11 veces que se repite la palabra testimonio en tan solo 9 versículos. Escuchen, no puedo, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio del hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Pueden ver? El tema es testimonio, testimonio, testimonio. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de este testimonio? Dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Qué significan estas palabras? O sea, los testigos de Cristo sirven para confirmar que las palabras de Cristo eran verdad, y sin estos testigos no se podía confirmar su validez. Yo no creo que es el significado. Yo no creo que Cristo necesitaba testigos para confirmar la validez de sus palabras. ¿Por qué? Porque después leemos en Juan capítulo 8 de esta manera. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué hubiera dicho el Señor si esto fuera así? Ah, sí, tienen razón. Esperen, hablo a mis testigos. No, escuchen. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y este es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En este contexto parece que cuando le piden testigos, él dice, no, yo no necesito testigos. Mi palabra es verdadera y se confirma por sí misma. Así que no debemos pensar que Cristo necesita testigos para confirmar su palabra. Porque hermanos, si Cristo puede crear por el poder de su palabra y puede llamar a los muertos a existencia, ¿no puede su propia palabra confirmarse a sí misma en el corazón de los hombres? Claro, su palabra es un sello, su palabra es autoconfirmadora. Por eso dice A.W. Pink, la palabra de un mero hombre necesita confirmación. Por eso dice en Deuteronomio, que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no había 2 o 3 testigos, se debía tomar como falsa la acusación. ¿Es así con el Señor? ¿Se debe tomar como falsa si no hay algún testigo? Hermanos, es palabra de Dios. No puede ser esta la causa del testimonio. Continúa A.W. Pink. Pero no así la palabra del Hijo de Dios. Repito. La palabra de un mero hombre necesita confirmación, pero no así la palabra del Hijo de Dios. Afirmar o sugerir que sus declaraciones tienen que ser ratificadas, comprobadas por el testimonio de otros, de manera que sean establecidas, es una gran deshonra para Él. No podemos decir que eso es así. La razón del testimonio de Cristo no es porque sin testigos su palabra es falsa. No, acaba de decir lo contrario. Le dijeron, oye, ¿no has traído testimonios? Mi testimonio es verdadero. Mi testimonio es verdadero. Mi testimonio no necesita autoconfirmación. Déjenme explicar esto de una manera más clara, usando uno de los debates más famosos del siglo XVI, en los cuales los
romanos se enfrentaron a los reformados. Y en el debate consistió de lo siguiente. Ellos decían, la Biblia tiene que ser confirmada por la iglesia. O sea, la Biblia no es la última autoridad ni la máxima, sino que la iglesia es la máxima autoridad y ella comprueba qué escritos son inspirados y qué escritos no. Y entonces la iglesia le da autoridad a la Biblia. ¿Pero qué dijeron los reformados? No puede ser. La iglesia nació por la palabra. La palabra está superior. La palabra confirma si la iglesia tiene autoridad. Si la iglesia tiene las marcas esenciales para ser una iglesia, no la iglesia a la Biblia. Por eso es que usaron ese término que acabo de mencionar hace un momento, que la Biblia es autoatestiguadora. ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Porque la Biblia da testimonio de sí mismo. Porque la Biblia confirma que eso es así. Estaba pensando si responder esta posible objeción en la mente de algunos y creo que es necesario. Alguien va a decir, eso es un argumento circular. ¿La Biblia es verdad porque la Biblia dice que es verdad? Claro que es un argumento circular. Todo argumento que tiene fundamento en su última instancia tiene que ser circular. La pregunta es, ¿de qué tipo de circularidad hablamos? Porque nosotros decimos que la Biblia es verdad, porque es la autoridad de Dios, una autoridad externa a nosotros. Y solamente repetimos lo que el testimonio de la Biblia es. Tú dices, es circular. La Biblia es verdad porque la Biblia... Ok, ¿por qué la Biblia no es verdad? Porque de acuerdo a mis sentidos, los milagros no son ciertos. ¿Y cómo sabes que tus sentidos son una fuente probable? Porque los he probado, los he analizado. Entonces, tu razonamiento es así. Tu razón es verdad porque tu razón es verdad. Tu razonamiento es verdad porque tu razonamiento es verdad. Tus sentidos son verdad porque tus sentidos son verdad. El cristianismo no descansa bajo una circularidad absurda, sino bajo un argumento autoritativo. La Biblia es verdad porque Dios se ha revelado en la palabra. Y no necesita de testigo externo que argumente por ella. Si es así, los hombres son más grandes que Dios. Si la Biblia necesita que alguien confirme que es verdad, ese hombre es más verdadero que la Escritura. Así con Cristo. No necesita testimonio para confirmar que es verdad. No necesita testimonio para confirmar que es verdad. Entonces, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón de este testimonio? Vean conmigo Juan 5:16. Y por esta causa los judíos le perseguían. Versículo 17, perdón. Y les respondió. Vean eso. Y les respondió. Versículo 19. Respondió entonces. El Señor está trayendo testigos porque los fariseos y los judíos están haciendo una especie de juicio. Y Él les está diciendo, ok, ¿ustedes dicen creer la palabra de Moisés? ¿Ustedes creen que si hay 2 o 3 testigos, la palabra es ratificada? Ok, escuchen, no 3, 4. 4 testimonios de que mi palabra, de lo que yo digo que soy, es verdad. ¿Creen a Moisés? Entonces crean esto, porque hay 4 testigos de que yo soy el Mesías divino que tiene toda autoridad para inaugurar el reino y que soy aquel que hará el juicio eterno.
Así que si consideramos que esta es una forma de juicio, además de la animadversión natural de los fariseos que se ha demostrado en contra del Señor, este testimonio que se expone no es tanto para confirmar la veracidad de Cristo, sino para afirmarla en el corazón de los hombres endurecidos. La razón de ser de este testimonio no es tanto alguna falta de testificación en la misma obra de Cristo o palabra, sino debido a la dureza del corazón del hombre. Voy a usar el ejemplo de William Hendrickson para intentar bajar esto. Imaginen que hay una competencia en donde el jurado tiene una cierta inclinación para uno de los competidores, pero todo el público prefiere al competidor contrario. Entonces, ganó el que el jurado aprobaba. Entonces dice así el jurado: si yo les dijera que el señor X es el hombre que realmente merece el premio, claro está que ustedes pensarían que yo soy un embustero. Pero para que vean que fue realmente así, aquí están los testimonios. Que el hombre había ganado era un hecho. Pero si se presentaba ese hecho sin un testimonio, todos pensarían, fue el favoritismo lo que lo hizo. Para que estén seguros en sus corazones que fue así, aquí están los testimonios. Esa es la razón. Ese es el propósito. Miren lo que dice en el versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Dice, ¿han escuchado de Juan el Bautista? Él dio testimonio de mí, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hermanos, este texto produjo algo en mi interior de sorpresa. Jesucristo es el que está teniendo revelación por la obra del Espíritu Santo de quiénes son los verdaderos discípulos, de quiénes los siguen por conveniencia y quiénes los siguen realmente. Y aún así decide dar estos testimonios y dice, y lo hago para que seáis salvos. Y lo hago porque amo su condición, amo su alma y sé que su condición espiritual es deplorable y de condenación. Los amo. Oh, hermanos, el Señor puede decir esto. Tiene tanta compasión por el caído que aún aquellos que lo crucificaban, que le iban a crucificar, podía decir, los amo. Amo sus almas. Escuchen el testimonio, presten atención y decir de un momento a otro, aunque sé que no lo harán. Pero los amo, escuchen, pero sé que no lo harán. Oh, cuán gran misericordia, hermanos. Esto debe gobernar nuestro evangelismo en las calles. Esto debe gobernar nuestro evangelismo. Yo sé, existe tal cosa como la ira de Dios, su justicia, y hay que anunciar a los pecadores que si no se arrepienten, el hacha está puesta al árbol para ser quemado. Pero hermanos, avancemos con este amor en la búsqueda de las almas. Amor por las almas perdidas debe gobernar el esfuerzo evangelístico. Pero eso era solo un pequeño paréntesis. Así que el propósito, la razón y el propósito, la razón es no para confirmar que su testimonio es verdad, sino para confirmarla en el corazón endurecido. Y el propósito del testimonio es que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra y estos hombres se arrepientan y crean. Amigo, si tú no estás en Cristo y si tú rechazas el señorío de Cristo, estos testimonios han sido escritos para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y que en la cruz murió por los pecados y que es el único que puede llevarnos al Padre. Para eso están estos testimonios. Así que escucha detenidamente. Dice en el versículo 32.
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su palabra. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. El ministerio de Juan el Bautista, hemos visto, se enfocó en declarar ¿qué? Miren esto, hermanos, quiero que vean la hermosura, la armonía de este texto. Es simplemente exquisito cómo la Escritura se argumenta en sí misma tan perfectamente. Miren esto. El capítulo 5 empezó diciendo, Cristo, tengo autoridad, soy el divino Mesías. Y ahora dice, ¿por qué se espantan de esa verdad? ¿Qué dijo Juan el Bautista, hermanos? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿quién eres? ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No soy Elías. ¿Quién eres? Soy aquel que prepara el camino para la llegada del Mesías. ¿Quieren saber? ¿Quieren tener testimonio? Recuerden lo que dijo Juan. Juan dijo que preparaba el camino y que ese camino que preparaba era el mío. Cuando me vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Mesías, síganlo a Él. En eso se caracterizó el mensaje de Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías. Detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el que me envió a bautizar. Él me dijo que sobre quien viera descender el Espíritu, Él era el que bautizaría con Espíritu y fuego. Él es. Él dio testimonio de mí. Ahora sabemos que los fariseos no tenían una muy buena respuesta para con Juan el Bautista. Entonces, ¿qué quiere decir el texto cuando dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo? Yo creo que probablemente se refiere a esos primeros días que Juan el Bautista apareció. Juan el Bautista apareció diciendo, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Y probablemente se refiere a todos los judíos que cuando escucharon eso tuvieron una respuesta de gozo. Hermanos, todos los judíos esperaban la venida del Mesías. Cuando Juan el Bautista pudo dar sus primeras predicaciones, sus primeras exposiciones de la venida del Mesías, seguro produjo gozo. Es por eso que dice, y quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, en su testimonio, por un tiempo los alentó. Pero hubo algo que los hizo caminar hacia atrás. De hecho, yo creo que esto se comprueba cuando en Lucas capítulo 20, le preguntan sobre qué tema, la autoridad. Interesante, es semejante a nuestro tema. Escuchen esto. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos, y hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? La misma pregunta implícita de nuestro texto. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? O ¿quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Miren aquí, si ellos hubieran estado seguros que no era enviado del cielo, yo estoy seguro que ellos hubieran testificado, es de los hombres. Pero estoy convencido que sus corazones, debido a que la palabra de Dios es autotestificadora, que cuando Juan proclamaba, ellos en verdad sentían la luz de esta palabra en su corazón. Lo mismo que hoy en día, cuando este texto es predicado, la voz de tu Creador escuchas, no rehuses, no rehuses. Esta palabra es la voz de tu Creador. Hay una imagen en ti, hay por decirlo así, un chip en ti, que al escuchar esta voz no puede ser
rechazada o menospreciada absolutamente. Así yo creo que con ellos. Escucharon a Juan y entonces dijeron lo que les convenía. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Creo que es el mismo punto. Por un tiempo se regocijaron, pero después dieron pasos atrás. No porque ya no creían el testimonio de Juan, porque no lo querían. Porque no lo querían. No lo querían. No es que no lo creían, no lo querían. Su corazón lo rechazaba. Y esto tiene que ver con nuestro propio texto. Vosotros no queréis venir a mí. No es que no entiendan, es que no quieren venir a mí. No es que no puedan creer, es que no quieren creer. ¿Qué fue lo que les hizo echar, yo creo, para atrás? La predicación de Juan. Dijeron, viene el Mesías. Ellos dijeron, es así. Juan predicó, arrepiéntanse, fariseos, víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya no queremos a Juan. Mientras la predicación me apetezca, está bien. Pero si esta conmueve mis principios más básicos y me hace arrepentirme de lo más oculto del corazón, ya no la queremos. El mismo título, cuando llegué a este punto dije, ya no sé quién está confirmando el testimonio de quién. Ya no sé si es Juan, el del Señor, o es el Señor el de Juan. Porque miren la palabra que usa para hablar de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba. La palabra griega puede ser traducida también como lámpara. Y es interesante que está citando un texto mesiánico en los Salmos, el Salmo 132. Y ese Salmo está diciendo que enviaría a David y que enviaría una lámpara por delante para la llegada del Mesías. Escuche, Salmo 132, versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. O en una traducción quizá un poco más clara, él era luz, era lámpara. Perdón. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara, he preparado una anticipación para mi ungido. Juan el Bautista, el Señor le dice, era lámpara. Y si los judíos tenían la escritura en su mente como debían pensar en este texto. Si Juan es la lámpara, el Mesías está aquí. Porque la lámpara no iba a venir para sí misma, iba a venir para preparar el camino. Él es lámpara. Juan era lámpara. Juan era lámpara que alumbra para inaugurar el reino del Señor. Primer testimonio. No hay duda, soy el Mesías con toda autoridad. Juan lo dijo. Juan, el que todos tienen por seguro que es profeta de Dios. Juan, profeta de Dios, que solo habló verdad en cuanto a su profecía, testificó que Jesús era el Cristo. Y su testimonio es verdadero. Pero interesantemente, el Señor dice, pero yo no recibo testimonio de hombres. Tengo un mejor testimonio, un mayor testimonio. Hermanos, sabemos que no está menospreciando a Juan. El Señor dijo que es el hombre más grande que ha nacido de mujer. Hablando del antiguo pacto, el hombre más grande del antiguo pacto nacido de mujer. Sin embargo, a la luz de su testimonio, que es verdadero, era profeta de Dios y él dijo, es el Mesías, es verdadero. Pero a pesar de que su testimonio es tan verdadero, en comparación con estos tres testimonios últimos, no hay punto de comparación. Si el de Juan era verdadero, el de estos tres es ciertísimamente verdadero, inescapablemente verdadero. ¿Cuál? Versículo 36.
mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿De qué dan testimonio las obras de Cristo? Que el Padre lo ha enviado. Por eso dijo en un momento, si no me creéis a mí, creed las obras que hago. Creed las obras que hago. Dice Juan 10, si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y de hecho, esta fue la argumentación del hombre ciego de Juan 9. ¿Recuerdan? Hay un hombre que es sanado de su vista y entonces los fariseos lo encuentran y dicen, ¿quién te hizo eso? Bueno, y llaman a sus padres. Y los padres dicen, ¿edad tiene para que diga quién fue? Entonces el hombre argumenta así, porque ellos les dicen, seguro no era de Dios. Entonces dice el hombre, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea Jesús. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Por qué están tan espantados? ¿Por qué se preocupan tanto? ¿No creen que es de Dios? Si no viniera de Dios, Dios no lo escucharía. Dios lo escuchó, me abrió los ojos. Nadie puede hacer esto, sino uno que es enviado de Dios. Hasta un fariseo que estaba en contra de Cristo llegó y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las obras que has hecho no las puede hacer alguno si Dios no estuviera con él. Su testimonio, sus obras, la sanación del paralítico. Sanó un paralítico y están diciendo, ¿con qué autoridad haces eso? ¿Quién eres? Acaba de decir al hombre que venía de Capernaum, ve, tu hijo vive, y en el instante fue sanado. Y el hombre creyó por la obra que vio, las señales. No creen, a pesar que ven todas las obras. Miren lo que dice, o lo que dijo J.C. Ryle en cuanto a las obras de Cristo, para decir, son abrumadoras. El testimonio que las obras dan de Cristo es abrumador, no lo puedes escapar. Primero, el número de estos milagros. No fueron pocos, sino muchos. Dos, segundo, su grandeza. Estos no fueron pequeños, sino poderosas intervenciones en el curso del ordinario. No fue como los falsos apóstoles de hoy, los herejes apóstoles de hoy, que pagan a personas para que se sienten en una silla de ruedas y dicen levantarla. No, con su pura voz sanó a una persona. Con su puro deseo. No falsedades que están todo el tiempo en el internet, de supuestos sanadores, que vayan a los hospitales. No, es que no tienen fe. El paralítico que él sanó no tenía fe. Y al instante, los 10 leprosos que fueron a Jesús, solo uno tuvo fe verdadera. Muchos fueron sanados antes de su conversión. Falsedad, todos estos apóstoles engañadores. Tercero, su exposición. Estos no fueron hechos en una esquina, sino generalmente al día abierto y delante de muchos testigos y frecuentemente delante de sus enemigos. Aquí está, sanando al paralítico. Delante de sus enemigos hay testimonio. Cuarto, su carácter. Estos fueron siempre obras de amor, misericordia y compasión, útiles y beneficiosos para los hombres, y no puras exhibiciones de poder, o yo añadiría,
o exhibiciones de supuesto poder engañador para sacar dinero a la gente, como los supuestos apóstoles de hoy en día. 5. Su alcance directo a los sentidos de los hombres. No como una vez me contó un hermano que llegó a un lugar y le dijeron: hoy vamos a ver caer oro del cielo, va a llover oro. Cierren sus manos, apriétenlas bien. Y después de como 15 minutos de estar ahí, según alabando a Dios, a un Dios, no al Dios de la Escritura, a su Dios, después de eso, ya que había suficiente calor en el cuerpo humano, el supuesto apóstol, con unas luces particulares, dijo: ahora abran sus manos y vean que están llenas de oro. Y pues claro, todo el sudor ahí con los reflectores parecía oro. Dice, los milagros de Cristo estuvieron dirigidos directamente a los sentidos, fueron visibles, pueden soportar cualquier examinación. El paralítico no quedó renco. El paralítico salió caminando cargando su propio lecho. Hay evidencia. Los milagros testifican que Jesús es Dios en la carne, que ha venido para inaugurar el reino de Dios. Pero hay más. Dice el Padre. El Padre. Miren versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Pero inmediatamente se interrumpe por el testimonio de Juan. Yo creo que el versículo 32 no está hablando de Juan el Bautista. Está hablando, porque no creo que está diciendo, este testimonio es verdadero, y después dice, pero yo no recibo testimonio de hombre. Creo que el flujo se está rompiendo cuando se introduce a Juan el Bautista, y que cuando el Señor dice, otro es el que da testimonio de mí, se está refiriendo al versículo 37. También al Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre ha dado testimonio de mí. Existe un debate sobre cuál testimonio, porque hay varios testimonios en la Escritura que revelan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, se escuchó una voz del cielo. El Padre da testimonio del Hijo cuando es bautizado, y se escuchó una voz audible: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Oh, qué palabras tan fuertes. Este es mi Hijo amado. Judíos, son mi pueblo, Él es mi Hijo. Judíos, los amo, pero Él es mi amado. Él es el que está en el seno del Padre. Él es el que comparte la misma divinidad. Es el gozo del Padre, el gozo eterno, pues Jesucristo es Dios de Dios, y dice, Él es mi Hijo amado. Pero hubo otro momento que, aunque no se narra en el Evangelio de Juan, también testifica de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ejemplo, la transfiguración. Cuando están y suben al monte reflejando aquel evento en el Éxodo. Suben al monte y aparece Elías y Moisés. Y entonces dicen los discípulos, hagamos una enramada. Ya vamos a quedarnos aquí. Esto está muy bien así. Elías, Moisés. Y entonces desaparecen Elías y Moisés, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Sí, Elías trajo palabra profética verdadera. Sí, Moisés trajo palabra profética verdadera. Pero este es el testimonio que el Dios, que el Padre da de Jesús, que Él es mi Hijo amado. Él tiene la máxima revelación. No hay una revelación más profunda y más exacta. Él es la imagen misma de mi substancia. Por lo tanto, Él es el perfecto revelador. Y entonces hay debate. ¿A cuál testimonio se refiere? Yo creo que a ninguno de estos dos. Estoy de acuerdo con D.I. Carson en su comentario al Evangelio de Juan, que dice que la ambigüedad de este texto es intencionada. O sea, que este texto no dirija el testimonio del Padre a un evento en particular, es intencional. ¿Para qué? ¿Para qué?
Porque el testimonio del Padre no ha ocurrido una vez. Cada que Cristo, miren esto, recuerden nuestro principio teológico de la Trinidad, que todo lo que el Padre hace, el Hijo hace, todo lo que el Hijo hace, el Padre hace. Por eso dice en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, yo hago las mismas obras del Padre. Entonces, cada vez que Cristo ha hablado, cada vez que Cristo ha hecho un milagro, cada vez que Cristo ha proferido alguna palabra, el Padre ha acompañado ese testimonio. El Padre ha confirmado en el corazón de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo estoy seguro que cuando su palabra es predicada en este momento, el Padre está testificando la veracidad de esta palabra por medio de su Santo Espíritu en tu corazón. No lo rechaces. Entonces aquí alguien puede confundirse. Oye, entonces los creyentes, los no creyentes, ¿pueden recibir testimonio del Padre sin ser todavía sus hijos? Sí. Sí, esa es la blasfemia del Espíritu Santo. En eso consiste la blasfemia del Espíritu Santo, que reciben testimonio del Padre por medio del Espíritu, que Jesús es el Hijo de Dios, y teniendo ese claro testimonio en su mente, deciden rechazarlo. Dicen, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu, la blasfemia del Espíritu consiste que el Espíritu testifica al corazón que Cristo es el Hijo de Dios, y ese testimonio es rechazado, deliberadamente es rechazado. Entonces el Padre testifica. Mientras ellos veían los milagros, el Padre por su Espíritu hablaba al corazón. Mientras Cristo profería el sermón del monte, los hombres decían, ¿quién es este que tiene tal autoridad para hablar? Ninguno entre nosotros ha hablado con esa autoridad. Sus palabras iban acompañadas por la confirmación del Espíritu de Dios en sus corazones que el Padre enviaba. Por eso dice, si no me creen, no es que no me crean a mí, es que ni siquiera creen al Padre. No es que ustedes creen al Padre y no me creen a mí. No, si no me creen a mí, el testimonio que el Padre da de mí, ustedes rechazan, no nos creen a ninguno de los dos. Hay tal unidad en la divinidad, en la persona del Padre y del Hijo, que rechazar un testimonio es rechazar el otro. No puedes decir hoy que tú crees en Dios pero no en Jesús. Bueno, sí crees en un Dios, pero no en el de la Biblia, no el verdadero. Es necesario para conocer a Dios, conocer a Jesús, porque fuera de Él no hay revelación del Dios verdadero. Y concluye con uno de los textos más conocidos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ahorita voy a explicar por qué creo que esto es la cereza del pastel. Dicen, ¿quieren testigos? ¿Quieren 2 o 3 testigos que conste toda palabra? Juan, mis obras, el testimonio interno del Padre por medio del Espíritu Santo, las Escrituras. Esto fue un golpe a su corazón. Ellos decían ser expertos en las Escrituras. Y las Escrituras si hablaban de algo, eran de Él. En primer lugar, en este versículo, el Señor dice, doy por hecho que su dicho es verdadero. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, es dicho por ustedes y sabido que en ellas tienen vida eterna. De hecho, un rabí llamado Hillel decía, mientras más estudias la ley, más vida. Si un hombre ha ganado por sí mismo palabra de la ley, él ha ganado para sí mismo vida en el mundo venidero. Sin embargo,
Intentaron encontrar vida sin encontrar al dador de la vida. Pensaban que por el estudio profundo y la memorización uno adquiría vida en su ser. El Señor les dice, sí, en ellas tenéis la vida, pero solo tienen vida en las Escrituras porque ellas testifican de mí, porque ellas hablan de mí, porque ellas me revelan a mí, porque ellas me predican a mí, porque ellas me anuncian a mí. Si leen las Escrituras y no me encuentran a mí, no tienen vida, porque la razón por la cual dan vida es porque me contienen a mí, porque me predican a mí. Este es el mismo concepto que el apóstol Pablo entendió cuando en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14 se lee de la siguiente manera, hablando de la nación de Israel: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Perdón, estoy leyendo el 4, es 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo que está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice, hasta el día de hoy. Esto que habló el Señor de que las Escrituras testifican de mí y a pesar de eso no me conocen, no se ha ido. Hasta el día de hoy Moisés es leído y el velo sigue en ellos. Oh, esto es algo fuerte. Su confianza. Ellos decían tener su confianza en las Escrituras. Él les dice, ellas hablan de mí. Y después el Señor agrega un aliado inesperado, así le voy a llamar. Un aliado inesperado. Quizá los judíos cuando escucharon de esto empezaron a recordar el Antiguo Testamento y dijeron de los profetas y decían, pues sí, a lo mejor sí. Estoy suponiendo, eso no es inspirado, eso no tiene autoridad. Si lo quieres creer está bien, si no está bien. Pero mira después, mira lo que dice en el versículo 45. No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Ellos decían, ok, pero Moisés es nuestro, pero Moisés está en contra de ti, pero Moisés ha determinado que el que se diga ser Dios y no lo sea, debe ser apedreado. Moisés está a nuestro favor. Él dice, tranquilos, no los vengo a condenar yo no los vengo a acusar. Hay quien os acusa, en quien tienen vuestra esperanza. El testimonio ha sido dado, la veracidad de la palabra ha sido proclamada, la innegable verdad que Jesucristo es Dios en la carne, el Mesías esperado ha sido dado. Pero no te estamos acusando aquí. Si no crees, hay quien te acusa, Moisés. Moisés. Moisés te acusa y revela tres cosas de tu corazón. Y revela tres cosas de tu corazón a la luz de este testimonio, a la luz de que este testimonio es tan abrumador, tan abrumador. Hermanos, sientan el peso de este testimonio. Juan el Bautista, el profeta de Dios, ha dicho, Él es el Mesías, Él y nadie más. Cristo ha revelado ser el Mesías con sus obras portentosas y sus palabras. El Padre ha confirmado esos milagros y esas palabras por el testimonio interno que Él da a través del Espíritu Santo. Y las Santas Escrituras dicen que Él es el Mesías. Abrumador, abrumador. Por lo tanto, el que rechaza este testimonio, Moisés lo acusa y dice, ¿no crees? No por falta de conocimiento. No crees por ignorancia. No crees porque deseas quedarte en incredulidad. Miren lo que dice en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto,
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquel Él envió, vosotros no creéis. Esto es muy interesante y ya no nos da tiempo de desempacarlo en este momento, pero es muy interesante. Prácticamente les está diciendo, ustedes judíos no son judíos. No tienen la palabra morando en el corazón, aunque el salmista del Salmo 119 sí la tenía. No escuchan la voz, aunque Moisés sí escuchó la voz. No meditan en la palabra, no creéis, como Josué sí creyó y entró y conquistó. Pero ustedes no son judíos. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Cristo es aquella persona divina que es el paradigma, es aquella persona que determina el Dios verdadero, la revelación, de tal manera que rechazarlo a Él, no hay otra oportunidad de conocer al Dios verdadero. Si le rechazamos a Él, no hay manera de conocer al Dios verdadero. Su testimonio es absoluto. Por eso dice A.W. Pink, a la luz de esto, de lo que se encuentra aquí, no puede haber excusa por la ignorancia, mucho menos por la incredulidad sobre este tan importante tema. Tan clara fue la gloria de Cristo, tan involucrado estuvo el Padre en desplegarla, que es suficientemente claro. Si la gloria de Dios brilló en el rostro de Moisés y ellos creyeron que del monte había bajado y de con el Señor había estado, la gloria que aunque se vistió de mortalidad, que residía y emanaba del Hijo de Dios, es tan clara, más clara que el rostro brillante de Moisés, de manera que rechazar su testimonio no hay justificación, no hay lugar que puedas huir a esconderte, no hay lugar que te puedas excusar. El juicio está sobre ti si rechazas el mensaje de esta palabra. Pero no solo es porque no quieren creer, porque no creen, además no quieren ir a Él, no quieren ir a Él. Dice en el versículo 38 al final, vosotros no creéis, y entonces habla de las Escrituras, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es que no entiendan quién soy yo, es que no quieren, no quieren. ¿Esta es tu condición esta tarde? ¿Esta es tu condición de uno que está siendo tocado por el testimonio de Cristo y aún así decide no ir? Amor a la gloria. Exhibe su incredulidad. Este testimonio exhibe la incredulidad, exhibe que el hombre no quiere ir, además exhibe el amor de la gloria que los hombres tienen, el amor por la gloria que los hombres tienen. Los judíos no quisieron aceptar a Cristo porque el Mesías que ellos esperaban era uno que iba a traer gloria en esta tierra, y por eso lo rechazaron. ¿Qué es el Mesías que tú esperas que te hace rechazarlo? ¿Qué gloria te da? ¿Qué placer terrenal te da en esta tierra? ¿Qué tienes en esta tierra que no puedes venir a Él despojando de todo lo que eres y rendirte ante sus pies? Conclusión. Una advertencia para los incrédulos endurecidos. Esta es una advertencia para los incrédulos endurecidos. Si no crees el testimonio, si no crees las Escrituras, como dijo a Lázaro, aunque Abraham, cuando dijo Abraham al mendigo, aunque un muerto se levantase y fuera a predicar, no creerán. A Moisés y a las Escrituras tienen que las crean. No hay más. Ay, pero si descendiera un fuego ahorita yo creería. No, no creerías. Si no crees esta Escritura que se confirma por el Espíritu en el corazón, en este momento no creerás, aunque un muerto se levantara de la tierra. ¿Cuál es tu esperanza? Que creas las Escrituras, que creas lo que éstas dicen de Él.
unas palabras de ánimo para el incrédulo que está buscando. En armonía con los cánones de Dort podemos decir que por medio de las santas escrituras la vida eterna llega al hombre. Si en verdad tu corazón está buscando, yo te digo, no te canses. Busca en las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Pero no las busques como un fin en sí mismo. Búscalas para encontrar al fin, a Cristo. Búscalas, medítalas para eso. Ponte ante una predicación que hable de Cristo. Ponte ante alguien que te hable de Cristo. Medita las escrituras buscando a Cristo. Yo sé, hay un velo. Búscalo. Búscalo. Hermanos, amados hermanos, deseo que sus corazones sean consolados con estos 4 testimonios. En primer lugar, diciendo que creemos en un testimonio verdadero. Nuestra fe no está basada en las fantasías ilusorias de un hombre que se metió a una cueva y obtuvo información, o de un hombre que tuvo revelación de un ángel, o de las simples suposiciones de un hombre negando la divinidad de Cristo. Nuestra fe está basada en el absoluto testimonio del Trino Dios, que no puede ser rechazado. Un absoluto testimonio es sobre el cual descansa nuestra fe. Así que no importa cuán débil pueda ser nuestra fe, este testimonio es tan absoluto y verdadero, inmovible, que estamos seguros cuando descansamos en él. Cuán importante es saber esto ante un mundo de relativismo, ante un mundo que es gobernado por el posmodernismo, que tiene en su mente las palabras de Pilato todo el tiempo. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ante un mundo gobernado por el relativismo y el posmodernismo, esto es necesario, esto es la verdad. Hermano, predica esta verdad. Todo lo que aquí se dice es la verdad. El testimonio es absoluto. ¿Por qué dije que las escrituras son la cereza del pastel? Alguien diría, no, yo creo que el testimonio del Padre. Es que yo creo que en las escrituras, hermanos, ya no tenemos a Juan el Bautista, ya no vemos las obras de Cristo directamente, pero en las escrituras tenemos las 4. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos las obras de Cristo, tenemos el testimonio del Padre por medio de las escrituras y tenemos las escrituras que testifican de Él. Por eso la llamé la cereza del pastel, no porque es menos que el testimonio del Padre, porque el Padre testifica por ellas. El Padre testifica por ellas. No estés buscando para confirmar tu fe experiencias aparte. No estés buscando experiencias, éxtasis en tu vida que te confirmen que la palabra es verdad. No. Medita las escrituras, ora las escrituras y ellas confirman nuestra fe, porque el Padre, el Espíritu que las inspiró, hablan de Él. Hermanos, que nuestro corazón sea consolado y que tomemos dirección a la luz de esto. Es muy interesante que estas mismas palabras son dichas por el apóstol Pedro en una manera distinta. Segunda de Pedro 1:16, escuchen simplemente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las fábulas artificiosas. O sea, nuestro testimonio no está en fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, otro testimonio. No es el que nuestro texto da, pero hay otro testimonio que Jesucristo es el Hijo Divino de Dios. Los apóstoles que decidieron dar su vida por el Señor han testificado que eso era verdad. Pero sigamos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Pero saben, esto solo fue algo que Pedro experimentó. Los que están recibiendo la carta no, igual que nosotros. Entonces podríamos decir, bueno, Pedro, tú sí tienes un fuertísimo consuelo, un fortísimo testimonio. Pero Pedro, nosotros
Ni siquiera vimos a Juan, ni siquiera escuchamos la voz del cielo, no lo vimos en el monte de la transfiguración y no lo vimos en su divina ascensión. Pedro, nuestra fe es menos fuerte, escuchen. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que una profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, tenemos un fuertísimo consuelo. Sí, tuve una experiencia particular, no se va a repetir, solo yo estuve en esos lugares, pero tenemos una antorcha segura, una fuente de luz segura, una fuente de verdad segura, a la cual hacéis bien al estar atentos. La palabra, hermanos, perseveraremos hasta el final en el camino, creyendo que Jesús es el Cristo. Sí, pero por medio de la fortaleza de este testimonio en nuestros corazones, por su palabra. ¡Cuán grande consuelo! Tenemos una palabra segura, segura del testimonio de Cristo, a la cual hacemos bien al estar atentos. Y no solo eso, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, la misma situación. Primera de Juan comienza diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Pero no todos tuvimos ese privilegio. Pero miren el Primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Esto le está diciendo a estos discípulos que están batallando con su fe, que están teniendo dudas debido a la herejía gnóstica. Tenemos un mayor testimonio, el testimonio de Dios, el testimonio del Padre. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, no solo tenemos la palabra profética más segura, seguimos teniendo el testimonio del Padre por medio de su Espíritu. Y ese es un fortísimo consuelo en esta era de relativismo. Sepamos que nuestra fe está fundada sobre la palabra más verdadera, el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. Y aprendamos, hermanos, no solo consolemos nuestro corazón, aprendamos que es por medio del testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu que somos fortalecidos en nuestra fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debe llevar a hacer algo: ponernos constantemente bajo la predicación de la palabra, no descuidar la oración, que es un medio por el cual el Padre testifica a nuestros corazones cuando ésta va acompañada de la palabra. No descuidar la lectura de la Escritura, no descuidar la asistencia de la iglesia para ser fortalecidos por medio de la predicación, donde el Espíritu testifica en nuestros corazones que esto es verdad. Los hombres piensan que es locura. Sí, desde el principio ha sido así. Pero para vosotros, hermanos, es nuestro fuertísimo consuelo. Amén.